En una enciclopedia que también te había mostrado, de una edición de Reader's Digest, bueno, es editorial, bueno, no es que le quiera dar mucha credibilidad, pero esta es una edición ya viejona, se ve como ochentera la edición. Ahí debe decir, la verdad es que ni me acuerdo, ¿no? Pero la voy a mostrar, me va a desaparecer. Por favor. Y es que ahí habíamos platicado que, por ejemplo, pues estamos hablando de los años 80. Cuando hicieron este libro, cuando hicieron este libro, pues no había lo que tenemos ahorita, que es, quiero saber de monstruos y quiero saber de todo, voy a Wikipedia y lo busco. No, estamos hablando de los 80, cero comunicación, en que para hacer estos temas que pueden ser o no sensacionalistas, pero tuvieron que pagar a una persona que fuera a hacer esa investigación. Claro. Entonces sí son investigaciones. Y qué curioso que vengan de varias cosas, ¿no? Sí, de hecho, en esta, digamos, como selección de artículos, se trata de todo tipo de temas, ¿no? En realidad habla de monstruos, habla de fantasmas, de telequinesis, habla de la Atlántida, de los ovnis, UFOs. como todo como lo desconocido, temas de ocultismo, etcétera. Lo sabroso de la vida, la salecita de la vida, amigo. Qué Exactamente. aburrida sería la vida si no existiera el misterio. Sí, definitivamente. Oye, imagínate, ¿no? Yo la verdad es que desde pequeño tuve como esa tendencia, ¿no? A lo oculto y todo este tipo de cosas. Pero bueno, me adentré a a una parte que habla sobre un artículo extenso que habla sobre los monstruos. Y aborda un poco como los orígenes de donde surge como algunas leyendas, como los hombres lobo, los vampiros, el kraken, por ejemplo, como esta serpiente acuática y gigantesca bueno, en aguas cercanas a Noruega, por ejemplo. El calamar gigante incluso lo aborda acá, que es una realidad, pero también habla de cómo en algún momento... Son animales de 20 metros, o sea, no pensamos un calamar y pensamos en un pulpo de 2, 3, no, son 20 metros, o sea, una cosa de un autobús. Aquí, y es chistoso porque en algún momento, cuando algunos exploradores mencionaron haber visto un calamar gigante, lo descartaron todo como delirio colectivo, ¿no? De hecho, porque eran unos navegantes que iban, bueno, la tripulación se encontraron con un calamar gigantesco y para ellos era una criatura mítica prácticamente, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Lo vieron como un monstruo y cuando fueron a contar ya acerca de este encuentro, pues la gente que los escuchó dije, no, pues esto es una cuestión de delirio colectivo, no queremos que sea real, pero bueno, más adelante, conforme se fueron explorando más las aguas, más las profundidades también del lago, encontraron que los calamares gigantes sí son un animal real, ¿no? Entonces, pero es chistoso porque en algún momento llegó a ser un mito, llegó a ser una leyenda también y considerado como una fantasía. Eso mismo pasó con el rinoceronte, por ejemplo, cuando se descubrió el continente africano, que es donde están los rinocerontes, a los europeos de ese tiempo, no a los europeos de la clase baja, no, sino a las élites de ese tiempo, les llegaba la información y pues lo creían primero un animal mítico, hasta que ya después se fue, ¿no? Expandiendo que sí existen los rinocerontes. Eso ha pasado con muchos animales, por supuesto. Y luego en el mar, amigos, imagínate el insondable mar. El ser humano ha explorado más el universo, bueno, el espacio que está fuera de nosotros, que el mar. Que el mismo mar, sí, las especies en el mar son... Sí, esos seres biolumínicos, ¿no? Que tienen esa característica o la cualidad de la bioluminiscencia. Y qué curioso, ¿sabes? Porque cómo implica que el ser humano le da preferencia al afuera que al adentro. Como misma repetición de nuestra simbolismo a una escala mayor, ¿no? Sí, enorme, hermano. Es traspasar el cielo, ¿sabes? Es escupir en la cara absoluta de Dios, de vuestra ley. Yo salgo de tu cielo y salgo de tu paraíso, pero no me exploro adentro, ¿no? O me exploro desde la falta de respeto, porque el mundo se explora para sacarle algún provecho. Sí, eso es cierto. Como no hay provecho en las especies que no conocen porque no las conocen y tal vez son pocas, no las buscan, ¿no? Bueno, hay provecho en las vacas, hay provecho en los pollos, hay provecho en lo que ya está, sácale provecho y el mundo se basa en eso. Pero es una representación de nuestros miedos mismos, ¿no? Así es. El miedo a entendernos por dentro, o sea, saber que somos esos monstruos que están aquí. Y de ahí parte lo que querías contar de los hombres lobos. Que de hecho, justamente me topé con este artículo que habla sobre los hombres lobo y dónde surge como esta leyenda, ¿no? Este conocimiento de que hay hombres lobo, o esta fantasía, si podemos llamarlo así. Pero a mí me llamó mucho la atención como el origen, de dónde viene, porque bueno, digamos que esto tuvo pues este saber o este mito tuvo mayor predominancia como en el siglo XVI, como a mediados del siglo XVI, principalmente en Europa. ¿Siglo XVI?
1500 a 1600. Exactamente, 1500 a 1600. Este es un datito rápido para antes de que continúes, porque a mí, esto habló de mí, a mí se me hacía bien bueno, no se me hacía difícil, pero a veces no sabía cuáles eran los 15 o los 16 hace tiempo, ¿no? Cuando claro. Pero los siglos, el siglo que está actual, para saber en qué año va, le resta 100. Por ejemplo, hablan del siglo XVII, son los 1600 a 1700. El siglo, o por ejemplo, estamos en el siglo XXI porque es del 2000 al 2100. Y ya. Exactamente. Excelente. ¿No? Importante. Entonces, de hecho, los registros de casos de hombre lobo donde hubo avistamientos predominaron mucho en Francia, también en Italia en algunas partes, y no sé si en Inglaterra también, pero bueno, fue Europa. Que hace sentido, que fuera en Inglaterra también, seguro. Sí, seguro. Sí. Y bueno, de hecho, se supone que hubo más de 30,000 casos en un periodo de 100 a 110 años, de 1520 a 1630. De hombres lobos. De hombres lobos. Nada más en Francia. En distintas regiones de Francia, más de 30,000 casos, ¿no? Documentados o reportes, registros de estos casos. Y acá lo interesante es que cuando hubo avistamientos de estos supuestos hombres lobo, ¿no? Más bien lo que veían las personas que eran atacadas o que presenciaban un ataque de estos seres, pues eran más bien humanos con comportamientos irracionales, imitando el comportamiento de un lobo. Pero definitivamente atacaban con la dentadura, o sea, a sus víctimas los mataban fracturándoles el cuello, desgarrando. Muy cruel la muerte que le daban a sus víctimas. Esto era real. Y de hecho llegaron a capturar, ¿no? Porque en ciertos pueblos, en ciertas regiones, era tan sonado o había tantas muertes ya de estos seres, ¿no? Que entonces pues ya se, incluso el mismo gobierno, ¿no? ya intervenía, ya era pues bueno, o el Estado intervenía para detener. Sí, claro, pues mito o no, está pasando, están muriendo gente y tienes que ver. Y cuando encontraban a los causantes de estas atrocidades o de estos crímenes, los interrogaban. Que de hecho muchos de estos criminales, bueno, podríamos llamarlos criminales hombres lobo, fueron ejecutados, quemados vivos, o sea, fue un periodo también fuerte, pero... La muerte de morir quemado vivo es súper dolorosa. Sí, no me gustaría ni imaginarlo realmente. Sí, no, pobre gente, ya lo tocaremos en el siguiente programa que toca a las brujas, pero toda la gente que fue quemada, amigo. Sí, pero ¿no? Bueno, y bueno, hombre o lobo, no, pues pobrecillo, ¿no? Que fue morir quemado. Pero entonces lo que relataban estos hombres lobo, ¿no? Estas personas, cuando los interrogaban una vez capturados, decían, y eso es lo que me pareció más curioso, que todos tenían un relato similar a pesar de que estaban en regiones distintas, etcétera, de cómo ellos adquirieron esta habilidad de transformarse en lobos, ¿no? Que los llevaba a este comportamiento irracional y como una sed insaciable de sangre y de asesinar, ¿no? De carne humana. Y lo que relataban es que, algo que coincidía también es que eran personas que padecían de algún problema. Su situación de vida era difícil, era gente humilde, ¿no? Que tenían problemas económicos, tenían, cierto grado de pobreza. Lo de siempre, ¿no? Que creo que lo hemos platicado mucho. Para la forma más susceptible de ser cualquier persona, lo que sea, es haciéndola que lo único que pueda preocuparle es saciar sus necesidades primarias según la pirámide de Maslow, que es comer y pues tener un techo, ¿no? De entrada comer. O sea, si tienes a gente que tiene problemas para eso, esas son las personas más vulnerables, porque lo hemos platicado, ¿no? Uno cuando ya se hace su acto de comer, cuando tiene seguro, entre comillas, porque qué tan seguro puede estar algo en este mundo, ¿no? Pero tienes cubierta esa parte de ya tengo que comer, ya sé dónde voy a vivir, ya sé dónde voy a dormir, pues te empiezas a preocupar por otras que son las de seguridad, de escuela, ¿no? Claro. Voy a estudiar, voy a hacer esto, voy a informarme, y una persona informada pues no se permite, no es tan fácil que te vulneren, ¿no? Sí, eso es cierto. Que sí es, porque ahí está. O cuestionas más. Pero acá lo chistoso, y es un tema importante que tratas, la vulnerabilidad humana, seguro. Amigo, sí. Porque entonces lo que relataban estos personajes es que caminaban en el bosque, pues era muy común, porque también son casos de leñadores, de granjeros, ¿no? Quienes se transformaban en hombres lobos. Lo que relataban es que mientras caminaban en el bosque, se encontraban con una entidad, con un hombre de túnica negra, que les ofrecía redimir como mejorar su situación o aliviar sus problemas o brindarles poder, si le entregaban fe a él y a su amo
Satán, siendo Satanás. Sí, sí. ¿No? Entonces eso me pareció muy curioso. Y lo que relatan que les daba a este hombre con túnica negra era un ungüento. Un ungüento y en ocasiones también un artículo o una vestimenta hecho a base de piel de lobo. Un cinturón de piel de lobo, una capa de piel de lobo, ¿no? Acompañada del ungüento. Lo que hacía este ungüento es que si se lo frotaban en todo el cuerpo, los convertía en hombres lobos. Ahora, las suposiciones que llegan en base a esto es que este ungüento tenía propiedades alucinógenas que los hacía como entrar en una especie de trance, claro. y con esta idea de lobos se transformaban, tenían cierto... Que tiene todo el sentido del mundo, todo el sentido del mundo. Lo curioso es que las personas que llegaron se hace ahorita, ¿sí? Drogas a la gente. ¿Y qué pasa con lo que pasó con el Crocodile? La gente cómo se estaba el famoso de la droga zombie. Sí, seguro. Toda la lógica del mundo. Y entonces, algo más de lo que relataban estos hombres lobo, ¿no? Era que en muchas ocasiones no salían ellos solos a cazar, salían en manada, acompañados de 9 o más personas que tenían estas mismas características, e incluso decían que ya había personas que no necesitaban del ungüento para transformarse en hombres lobos, ¿no? Y asesinaban a sus víctimas de una manera terrible, pues como un lobo, pero pues bueno, no me gustaría tampoco imaginar la atrocidad de esos actos. Pero esto nos habla de que también tiene un origen cultista o sectario. Sectario. Y de adoración a Satanás, ¿no? Como un origen luciferiano, porque de hecho eso era en lo que coincidían estos relatos, es que el hombre de túnica negra les pedía fe hacia su amo, que era Satanás. Claro. Y a cambio de eso les iba a dar poder y les iba a dar solución a sus problemas, a la situación, ¿no? que les era presente en ese entonces. Y eso me pareció muy curioso, porque de ahí parte, sí, claro, ¿no? Sí, entonces podemos decir que los hombres lobos sí tienen algo de realidad, bueno, suponiendo que todo esto es real, que bueno, son casos registrados, al parecer sí hubo bastantes casos registrados. Imagínate, 30,000. 30,000 casos registrados. Nada más en Francia, en distintas regiones, en un periodo de 100 años. Pues podría decir, bueno, diluido en 100 años, puede decir es poco, pero realmente es una cantidad suficiente como para que haya registros, ¿no? Entonces... Y que haya esta coincidencia en estos relatos del hombre en el bosque de túnica negra en distintas regiones, ¿no? O sea, que habla de que tal vez era una secta que estaba propagada en ese entonces en Francia o tal vez en Italia, en Europa, una secta satánica y que se dedicaba justamente a encontrar personas vulnerables para transformarlos a esta secta y llevar a cabo ritos satánicos que al final tienen que ver con sacrificio humano. Me parece una teoría muy interesante. Yo le encuentro mucho sentido. Le encuentro mucho más sentido que haya un hombre que le salga pelos y se transforme en un lobo.